En este video vamos a ver algunos ejemplos de problemas sencillos que se pueden resolver con un sistema de dos ecuaciones de primer grado. Comenzaremos con este problema en el que nos indican que la suma de dos números es igual a 1529 y su diferencia es 101. Y lo que nos piden es encontrar justamente esos dos números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar que vamos a resolver este problema con un sistema de dos ecuaciones de primer grado. Entonces, esas dos ecuaciones tienen que venir de dos condiciones que tengamos en el problema. Ahorita los vamos a identificar. Pero además debemos tener dos variables. Cuando escribíamos las ecuaciones para resolverlas, siempre poníamos a la x y a la y. Entonces necesitamos encontrar esas dos variables y las dos ecuaciones que satisfacen esas variables. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar a nuestras variables. Entonces en este caso es sencillo porque me dicen que tengo que encontrar la suma de dos números. Entonces mi variable siempre va a ser lo que me están pidiendo que yo encuentre. Entonces aquí me piden encontrar dos números, son desconocidos, y entonces voy a tomar esos dos números como mis dos variables. Entonces un número se va a llamar x y el otro número se va a llamar y. Los podría nombrar de otro modo, pero los voy a dejar así porque es la nomenclatura a la que estamos acostumbrados. Entonces tengo dos variables y ahora tengo que encontrar las ecuaciones. Debo encontrar dos ecuaciones para estas variables. Entonces lo que veo es que tengo que sacarlas de las condiciones que me dan. La primera condición es que su suma es igual a 1529. Eso significa que si yo sumo este número que no conozco con este otro número que tampoco conozco, tengo que obtener como resultado 1529. Y esa es mi primera condición o mi primera ecuación. La siguiente nos la va a dar esta parte de aquí. Su diferencia es 101. Eso significa que si yo resto este con este, voy a obtener como resultado 101. Entonces lo escribo. Este número menos este otro va a ser igual a 101. Y entonces con esto ya tengo mi sistema de dos ecuaciones en el que he impuesto las condiciones que me están pidiendo y en el que a cada número lo estoy representando con una variable diferente. Ahora lo que tengo que hacer es resolverlo. Este sistema se puede resolver por cualquiera de los métodos que hemos visto, pero por la forma que tienen las ecuaciones lo voy a resolver por el método de suma. Si yo me fijo, esta variable tiene signos contrarios, entonces si yo la sumo se va a anular. Entonces lo que voy a hacer es, ya está escrita en una columna las x, en otra columna las y y en otra el término independiente. Entonces si yo la sumo, esta variable se me va a ir, más y menos y es 0, y entonces solo me va a quedar x y esto es valor numérico. Entonces x más x me da 2x. Aquí no voy a escribir nada porque es 0. Y ahora tengo que sumar 1529 y 101. Eso me va a dar 1630. Entonces aquí ya tengo una ecuación de primer grado en una sola variable. Despejo la x para conocer su valor. X va a ser igual a 1630 entre 2. Pasé este 2 dividiendo de este lado. Y esto es igual a 815. Entonces ya encontré mi primer valor para una de las variables. Ahora tengo que encontrar el valor de y. Lo voy a hacer utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones. Entonces voy a tomar la segunda ecuación y entonces lo que tengo que hacer es encontrar el valor de y. Primero voy a escribir mi ecuación. Es esta. Y después lo que tengo que hacer sería despejar este valor de y. Si me fijo tiene un signo negativo, entonces me conviene pasarlo de este lado y el 101 pasarlo hacia la izquierda.
y con esto ya tengo mi valor de y despejado. Ahora simplemente sustituyo 815 aquí. Entonces tendría 815 menos 101 es igual a y. Entonces mi valor de y va a ser la resta de estos dos, que me va a dar 714. Y entonces encontré mi valor para y. Eso significa que estos dos números que me están pidiendo son 815 y 714. Para comprobar mi resultado yo tendría que sumar 815 más 714 y verificar que me da 1529. Y después restarle a 815 714 y verificar que me da 101. Entonces no lo voy a hacer, eso lo podrían ustedes hacer simplemente sustituyendo en estas ecuaciones, pero el resultado son estos dos números que me están pidiendo. Entonces los números son 815 y 714. Veamos ahora este segundo ejemplo en el que nos piden dividir el número 80 en dos partes y que esas partes cumplan que 3/8 de la parte que es mayor sean iguales, equivalgan a 3/2 de la parte menor. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que no vamos a dividir 80 en partes iguales, sino en estas fracciones. Entonces, tenemos que buscar nuestras dos variables y nuestras dos ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es buscar o nombrar a las variables. Entonces, en este caso, me tengo que preguntar, ¿qué me están pidiendo en el problema? En el problema me piden dos partes de 80, es decir, dos números que cuando yo los sume me den 80. Entonces, esas dos partes, una me comentan que es mayor y otra que es menor. Entonces las voy a representar de esta forma. Quiero evitar usar x y y para empezar a utilizar otras variables. Entonces esta va a ser la parte mayor, que es una m mayúscula, y esta va a ser la parte menor, que es una m minúscula. Y estas van a ser mis dos variables. Ahora lo que tengo que hacer es buscar las condiciones. Les decía, estas dos partes de 80, si yo las sumo, me tienen que dar este valor, 80. Entonces mi primera condición va a ser precisamente esa, que la parte menor más la parte mayor debe ser igual a 80. Ahora, la siguiente condición me la da esto. 3/8 de la parte mayor equivalgan a 3/2 de la menor. Si yo lo escribo tal cual aparece, aquí me dice que, lo voy a poner de este lado, 3/8 de la parte mayor, que yo represente con una m mayúscula, equivalgan, es decir, que sean iguales a quién, a 3/2 de la parte menor. Entonces, ahora tengo mis dos ecuaciones. La parte menor más la mayor es igual a 80 y 3/8 de la mayor equivalen a 3/2 de la menor. Si nos fijamos, estas dos condiciones no están escritas en la forma tradicional en la que solemos acomodar las ecuaciones para resolverlas. Pero no importa, porque lo que yo podría hacer para escribirla en esta forma, esta de aquí, sería simplemente pasar esta m del lado izquierdo y aquí poner un 0 para tenerla en esta forma. Pero no hace falta. ¿Por qué? Recuerden que esa forma de escribirla así y una debajo de la otra solamente la utilizamos cuando vamos a utilizar el método de suma y resta. Entonces, en este caso, no vamos a aplicar la suma y la resta, sino la sustitución. ¿Por qué? Porque me conviene más. Entonces, lo que voy a hacer es despejar alguna de estas dos variables de aquí, ya sea la m mayúscula o la m minúscula, y sustituirla acá. Y entonces voy a tener una ecuación de una sola variable y voy a poder resolver.
lo que voy a hacer va a ser despejar esta M mayúscula y luego sustituirla acá. Entonces, esta de aquí, ¿qué hago para despejarla? Estos números me están estorbando, los tengo que pasar a la derecha. Este está dividiendo, lo paso multiplicando. Este está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, lo que yo tendría sería que M mayúscula es igual, este pasa multiplicando, este pasa dividiendo, por 3 medios de M minúscula. Ahora tengo un producto de fracciones y tengo un número en el numerador que es igual al número del denominador. Entonces estos dos se pueden eliminar. Y ahora lo que me quedaría sería un 8 medios de M, pero esto es 8 entre 2 y eso significa que M mayúscula es igual a 4 veces M minúscula. Entonces ya encontré una primera ecuación para mis dos variables que voy a sustituir acá. Entonces ahora sí, tomo esta y la sustituyo acá. Entonces voy a tener M minúscula más 4 veces M minúscula, sustituye este valor, tiene que ser igual a 80. Y entonces lo que tengo que hacer es sumar este, es 1M más 4M, eso me va a dar 5M minúsculas, es igual a 80. Y despejo. Eso implica pasar el 5 dividiendo y entonces tendría que M minúscula es 80 entre 5, pero 80 entre 5 es igual a 16. Entonces ya encontré el valor de M minúscula. Acuérdense que M minúscula es la parte menor. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar M mayúscula. ¿Cómo le hago? Aquí ya tengo una ecuación para M mayúscula. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir este valor acá. Entonces, M mayúscula va a ser igual a 4 veces M minúscula, que es 16. Entonces, M mayúscula va a ser igual a 64. Entonces ya encontré que la parte mayor de esos dos números va a ser 64 y la parte menor va a ser 16. Si yo sumo 64 más 16 me da 80. Ahora lo único que tendríamos que comprobar es que 3 octavos de M mayúscula, 64, es igual a 3 medios de M minúscula, que es 16. Vamos a hacer esa comprobación para que quede claro que efectivamente se cumplen las dos condiciones. Entonces aquí ya escribí los resultados que obtuve de resolver mi sistema de ecuaciones y las ecuaciones que planteé de acuerdo al problema. Entonces lo que voy a hacer es simplemente comprobar que se cumplen estas igualdades. Esta es inmediata, aún así la voy a hacer y esta la vamos a ver con calma. Entonces M minúscula 16 más M mayúscula 64, eso debe dar 80. Efectivamente 16 y 64, si lo sumamos, nos da 80. Entonces vemos que esta ecuación se está cumpliendo, pero sabemos que estas son soluciones siempre y cuando se satisfagan las dos ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir estos valores. Tenemos que 3 octavos de M mayúscula, que es 64, debe ser igual a 3 medios de M minúscula, que es 16. Lo que voy a hacer es multiplicar y luego dividir. 3 por 64 me da 192. Eso dividido entre 8. Y 3 por 16 me da 48 entre 2. Si yo obtengo esta división, 192 entre 8 me va a dar 24. Y 48 entre 2 también me da 24.
Entonces lo que observo es que efectivamente se están cumpliendo las dos igualdades al sustituir estos dos valores. Entonces, cuando yo divido 80 en dos partes que cumplen esta condición, la parte menor es igual a 16 y la parte mayor es igual a 64. Veamos ahora este otro problema en el que nos indican que 9 entradas de adulto y 10 de niño cuestan 1.130 pesos, pero 17 entradas de niño y 15 de adulto cuestan 1.900. Y entonces lo que nos piden averiguar es el precio de cada una de las entradas de los niños y de cada una de las entradas de los adultos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestras dos variables y después proponer las ecuaciones que satisfacen. Entonces, las variables que voy a proponer en este caso van a ser las siguientes. Como tenemos que ver el precio, pero es diferente para un niño y para un adulto, entonces voy a utilizar una N para niño y una A mayúscula para adulto. Lo podríamos hacer con X y Y, pero quiero que nos acostumbremos a utilizar otras variables sin problemas. ¿Okay? Entonces ya tengo mis dos variables que son niño y adulto. Y ahora lo que tengo que hacer es escribir mi sistema de ecuaciones. Y entonces para hacer eso simplemente voy a leer el enunciado. Me dicen 9 entradas de adulto, es decir, 9 veces lo que cuesta el boleto de un adulto, más 10 veces lo que cuesta un boleto de un niño, es igual a 130. Entonces mi primera ecuación va a ser esa. 9 entradas de adulto y 10 de niño son igual a 130 pesos. ¿Sale? Entonces, ojo que aquí lo que estoy considerando en mis variables es el precio de una sola entrada. Entonces, 9 de estas más 10 de estas me tienen que dar 1.130. Ahora, si yo compro 17 entradas de niño, lo voy a poner aquí, y 15 de adulto, eso me tiene que dar igual a 1.900 pesos. Y entonces ya tengo mi sistema de dos ecuaciones. Ahora tengo que buscar la manera de resolverlo. Este sistema de ecuaciones lo voy a resolver por el método de sustitución. No lo quiero resolver por suma y resta porque no tengo un factor claro por el cual multiplicar una ecuación para que se me vaya una variable. Entonces voy a utilizar sustitución. ¿Qué voy a hacer? De esta primera voy a despejar a una de las variables. Yo voy a elegir a la variable n. Podríamos elegir a la a sin ningún problema, pero yo voy a elegir a la n. La voy a despejar de esta ecuación y una vez que la tenga despejada la voy a sustituir aquí. Y entonces voy a tener una ecuación de una sola variable que tendré que resolver. Entonces lo que voy a hacer es despejar de aquí a n. Entonces este término me estorba, lo voy a pasar del lado derecho. Entonces tendría que 10n es igual a 1.130 menos 9a. Y ahora quito el 10 dividiendo del lado derecho. 1.130 menos 9a, todo eso dividido entre 10. Y entonces ya tengo despejada a mi variable n y lo que voy a hacer es sustituirla en esta ecuación. Entonces vamos a hacerlo. Para simplificar todo, aquí escribí la ecuación en la que voy a sustituir y aquí la ecuación que despejé para n. Entonces lo voy a sustituir aquí. Entonces lo que tendría es 15a más 17 y en lugar de n escribo todo esto de acá. 1.130 menos 9a entre 10. Y eso es igual a 1.900. Ahora lo que tengo que hacer es desarrollar este paréntesis para poder después despejar.
Entonces aquí me va a quedar igual 15A más, voy a multiplicar este por los dos términos de arriba. Entonces 17 por 1130 me va a dar 19.210 menos 17 por 9 me va a dar 153A, y todo eso dividido entre 10 es igual a 1900. Ahora este término de aquí lo voy a separar como dos fracciones, esta y este de acá. Es decir, que voy a tener 15A más 19.210 entre 10 menos 153A entre 10 igual a 1900. Ahora voy a simplificar estas fracciones. Aquí estoy dividiendo por 10, entonces me va a ir este término. Aquí estoy dividiendo por 10, entonces voy a tener que poner un punto decimal. Entonces me va a dar 15A más 1921. Lo que estoy haciendo es eliminar este con este. Y acá me va a quedar menos 15.3A igual a 1900. Estos valores los pueden sacar con su calculadora sin ningún problema. Ahora, esta A y esta A las voy a juntar, voy a factorizar para poder simplificar y poder despejar después este valor que es el que necesito. Entonces voy a poner A que multiplica a 15 menos 15.3 y este término de aquí que me está estorbando lo voy a pasar del lado derecho con signo negativo. Entonces voy a tener 1900 menos 1921. Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplificar. Lo voy a poner de este lado. 15 menos 15.3 me va a quedar menos 0.3. Y eso va a ser igual a 1900 menos 1921 me va a quedar menos 21. Ahora, para encontrar el valor de A, lo único que tengo que hacer es despejar. Paso este término dividiendo. Entonces voy a tener que A es igual a menos 21 entre menos 0.3. Entonces tenemos el mismo signo arriba y abajo, se cancelan. Y entonces A simplemente va a ser 21 entre 0.3. Y eso me va a dar 70. Entonces ya encontré el valor para A, que es el precio del boleto de cada adulto. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar el precio del boleto de cada niño. Podría sustituir en esta ecuación o en la otra, pero no es necesario porque aquí ya la tengo despejada. Entonces ya sé que el boleto del niño vale esto y está escrito en términos de A. Entonces con que yo sustituya la A aquí voy a poder encontrar el valor del boleto del niño. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces ya escribí de este lado mis resultados y lo que tengo que hacer es sustituir esta aquí. Entonces el boleto para el niño va a ser igual a 1130 menos 9 veces A, que es 70, entre 10. Y ahora solo debo simplificar. Entonces N va a ser igual a 1130 y luego tengo que multiplicar 9 por 70, que me va a dar 630 entre 10. Ahora saco la diferencia de estos dos. 1130 menos 630 me va a dar 500 entre 10. 500 entre 10 pues es como quitar este último cero y entonces me va a dar 50. Entonces eso implica que el boleto de entrada para cada niño cuesta 50 pesos. Y entonces ya resolví mi sistema de ecuaciones.
Ya encontré el valor para cada uno de los boletos y puedo comprobar que si yo sumo 9 entradas de adulto y 10 de niño me da 1130, y que si sumo 17 entradas de niño y 15 de adulto me da 1900. No voy a hacer la parte de la comprobación, simplemente sería sustituir en las ecuaciones que ya tenemos, y si lo hacen estoy segura que les van a dar estos numeritos. Mejor vamos a ver otro ejercicio que se parece mucho a uno que les puse en la tarea. En este problema nos indican que hay una persona que tiene 142 monedas en total. Esas monedas pueden ser de 2 pesos o de 5 pesos. Y su valor total de todas las monedas juntas es de 404 pesos. Entonces lo que nos preguntan es cuántas monedas de las que tiene el señor son de 5 pesos y cuántas son de 2 pesos. Entonces lo que tenemos que hacer primero es determinar quiénes van a ser nuestras variables. Recuerden, las variables siempre las elegimos dependiendo de qué es lo que nos están preguntando. Aquí nos preguntan cuántas monedas de 5 y cuántas de 2. Entonces nos están preguntando la cantidad de monedas que tienen un valor determinado. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar mis dos variables como la cantidad, el número de monedas que son de 5 pesos, le voy a poner un 5 como subíndice, y el número de monedas que son de 2 pesos. Podríamos haber tomado cualquier otra variable, pero quiero estas porque representan, la n representa perfectamente el número y el valor que tiene cada moneda. Entonces estas son monedas de 5 pesos y estas son el número o la cantidad de monedas de 2 pesos. Y ahora lo que tenemos que hacer es plantear nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vamos a ver qué condiciones tenemos. En la más sencilla es esta de aquí. Un hombre tiene 142 monedas en total. Entonces nos dicen el total de monedas. Recuerden, esta es la cantidad de monedas de 5 pesos y esta es la cantidad de monedas de 2 pesos. Si yo sumo esta con esta, tienen que ser el total de las que tiene esta persona. Entonces mi primera ecuación sería el número de monedas de 5 pesos más el número de monedas de 2 pesos tiene que sumar en total 142. Ahora, nos dicen que el total en valor de las monedas es de 404 pesos. Entonces aquí lo que tenemos que involucrar es el valor de cada una de las monedas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo todas las monedas de 5 pesos y las multiplico por su valor, más todas las monedas de 2 pesos y las multiplico por su valor, me tiene que dar como total 404 pesos. Entonces, mi segunda ecuación sería la siguiente. El valor que tienen el total de mis monedas de 5 pesos más el valor que tienen el total de mis monedas de 2 pesos debe ser igual a 404 pesos. Entonces, fíjense cómo por eso le puse la n. Este es el número de monedas. Podemos tener 3 monedas de 5 pesos, pero hasta que yo no las multiplico por su valor, no sé que esas son 15 pesos. Podríamos tener 10 monedas de 2 pesos, pero si yo no las multiplico por lo que valen, no sé que pueden sumar 20 pesos a la cantidad que tiene el señor. Entonces, por eso aquí estamos poniendo el valor de cada una de las monedas. Y entonces ya tengo mi sistema de dos ecuaciones con dos variables y lo que tengo que hacer es resolverla. Si se fijan, este sistema es muy fácil de resolver por el método de suma y resta. ¿Por qué? Pues porque ya sea que multiplicamos esta por 5 o por 2, podemos eliminar una de las dos variables restando. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 5 porque quiero eliminar esta variable y trabajar con esta de acá.
Entonces, ¿cómo quedarían mis ecuaciones? Si yo multiplico por 5, esta de aquí, lo que voy a obtener es 5n5 más 5n2 igual a 142 por 5, que me va a dar 710. Y la de abajo la dejo igual. 5n5 más 2n2 igual a 404. Entonces ya logré que estas dos sean iguales. Lo que tengo que hacer para eliminarlas es restar. Entonces vamos a restar. Recuerden, pongo mi signo, pongo una rayita y aplicamos el algoritmo tal cual. 5n5 menos 5n5 me va a dar 0, se me anulan. Y ahora siempre teniendo cuidado con los signos. 5 menos 2 me va a dar 3n2. Y ahora 710 menos 404 me van a dar 306. Eso significa que n2 es igual a 306 entre 3. Y eso es igual a 102. Entonces yo acabo de encontrar mi primer resultado, que es que N2, o sea, el número de monedas de 2 pesos, es igual a 102. O sea, el señor tiene 102 monedas de 2 pesos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la cantidad de monedas de 5 pesos. He escrito el resultado que obtuvimos para las monedas de 2 pesos de este lado y aquí tengo mis dos ecuaciones. Entonces voy a sustituir este valor. Esta ecuación es mucho más sencilla, entonces lo voy a sustituir aquí. Lo que quiero encontrar es el valor de n5, entonces voy a despejar n5. Si yo tomo esta ecuación y la despejo, voy a tener que n5 es igual a 142 menos n2, porque pasé este del otro lado con signo negativo. Y entonces simplemente tengo que sustituir. n5 es igual a 142 menos 102. Entonces si yo hago mi diferencia, lo que voy a obtener es que n5, o sea, el número de monedas de 5 pesos, es igual a 40. Entonces esta persona tiene 40 monedas de 5 pesos y 102 monedas de 2 pesos. Entonces, si yo la sumo, efectivamente me da 142, y si hago esta multiplicación, me va a dar 404. Les había comentado que este problema es similar al que les dejé en la tarea. Si ustedes se fijan en la redacción, no tienen nada de similar. A lo que me refiero es a que la forma en la que se soluciona es muy parecida. Ustedes no tienen monedas, tienen pacientes y tienen un hospital, y lo que les piden es la cantidad de cuartos. Ahora, esos cuartos no tienen el mismo valor, es como aquí en estas monedas. Algunos de los cuartos valen 1 porque pueden tener a solo un paciente, y algunos de los cuartos valen 2 porque pueden tener a 2 pacientes. Entonces lo que ustedes van a tener son dos ecuaciones como estas, en la que van a tener primero la suma de los cuartos, me tiene que dar el total, que me lo da el problema, pero aparte la cantidad de personas que están en un cuarto más la cantidad de personas que están en otro cuarto me tienen que dar el número total de pacientes que tengo que atender. Entonces van a tener un sistema de ecuaciones muy similar a este, con otros numeritos, pero en donde en una tengo la suma de las variables que quiero encontrar y en otra tengo las variables multiplicadas por lo que valen. ¿Cuántos pacientes pueden entrar en cada uno de los cuartos? Entonces la solución es muy similar y lo único que tienen que hacer es el álgebra para encontrar estos valores. Entonces espero que estos problemas les sirvan, que les aclaren dudas y que si les surgen más
me pregunten y podamos ver la manera de solucionarlas.